Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 20. La jurisdicción contencioso-administrativa, naturaleza, extensión y límites. Desarrollo del proceso, el procedimiento ordinario y el abreviado. Los procedimientos especiales. Régimen de recursos. Ejecución de sentencias. 1. La jurisdicción contencioso-administrativa. Su naturaleza, extensión y límites. 1,1. Naturaleza. Sobre la naturaleza de la jurisdicción contencioso-administrativa, superando posiciones doctrinales y con atención a la realidad y práctica diaria, podemos afirmar que 1. Es una auténtica jurisdicción. La jurisdicción ordinaria, a quien corresponde la función de satisfacer pretensiones, a través de un auténtico proceso, cuyo conocimiento se reserva a órganos judiciales especializados por su competencia y su personal. 2. Se distingue por la necesidad de que, antes de acudir a ella, exista un acto administrativo y deba agotarse la vía administrativa. No obstante, el objeto del proceso contencioso administrativo no es el acto previo, sino las pretensiones que se deduzcan en relación con el mismo, carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa. La norma actual que regula esta jurisdicción es la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, LJCA, en adelante. Se trata de una norma modificada en numerosas ocasiones, por lo que cualquier referencia a la misma se entiende hecha a su versión consolidada, con las reformas integradas ya en su texto. La jurisdicción contencioso-administrativa es aquella, como ordena la Constitución, arts. 106 y 153, que tiene por objeto controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actividad administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen, concepto que reitera la LJCA. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo son art. 6 LJCA. Los juzgados unipersonales, de lo contencioso administrativo, de los que habrá uno o más en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital. La Sala Segunda, de lo contencioso administrativo, de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, pudiendo crearse también salas con competencia reducida a una o varias provincias de la comunidad autónoma. Los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala Tercera, de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Por encima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, está aún la Sala Especial de Revisión, que conoce básicamente de la revisión de las sentencias de la Sala Tercera. 1,2. Extensión. 1,2,1. Ámbito subjetivo. Los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Art. 1 LJCA. Se entenderá a estos efectos por administraciones públicas. A la Administración General del Estado. B. Las administraciones de las comunidades autónomas. C. Las entidades que integran la administración local. D. Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con a los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional,
del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. B. Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C. La actuación de la Administración Electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 1.2.2. Ámbito objetivo. El orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con Art. 2 LJCA. A la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del gobierno o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos. B. Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las administraciones públicas. C. Los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas. D. Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios, cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. E. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas a cuellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. F. Las restantes materias que le atribuya expresamente una ley. La competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los tratados internacionales. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte, y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente. Art. 4 LJCA. A esto debemos añadir lo dispuesto en la LJCA, respeto al objeto del recurso contencioso administrativo, arts. 25 y 26, porque enlaza con lo estudiado en sede de procedimiento administrativo. Artículo 25 LJCA. 1. El recurso contencioso administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general, los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración. Sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta ley. Artículo 26. 1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a derecho. 2. La falta de impugnación directa de una disposición general, o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto, no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior. 1,3. Límites. Art. 3 LJCA. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso administrativo. A las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la administración pública. B. El recurso contencioso disciplinario militar.
C. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la administración pública, y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración. D. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su ley orgánica. 2. Desarrollo del proceso, procedimiento ordinario y procedimiento abreviado. Una de las novedades más importantes insertadas en la LJCA ha consistido en la introducción de un procedimiento abreviado para determinadas materias de cuantía determinada y limitada, basado en el principio de oralidad, razón por la cual, y prescindiendo de los procedimientos especiales por razón de materia, que enumeraremos más adelante, existen dos procedimientos. A el que pudiéramos llamar ordinario, denominado en la ley de primera o única instancia. B. El procedimiento abreviado. 2,1. Procedimiento ordinario. El llamado procedimiento ordinario o de primera o única instancia consta de los siguientes trámites. 1. Diligencias preliminares. Solo hay dos casos en el que la ley exige diligencias preliminares. 1. La vigente LJCA, art. 43, señala como requisito previo a la impugnación en vía jurisdiccional la declaración de lesividad, estableciendo que cuando la propia administración autora de algún acto pretendiere demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, deberá previamente declararlo lesivo para el interés público. 2 art. 44. 2 de LJCA establece. Cuando la administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación, a que se refiere la legislación de contratos del sector público, interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo. Por su parte, este mismo art. 44 establece en su apartado 1 que en los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que esté obligada. 2. Interposición del recurso y reclamación del expediente. El recurso contencioso administrativo, cuando no sea la propia administración autora del acto quien lo interponga, se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne, y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA disponga otra cosa. Art. 45. A este escrito se acompañará a el documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo juzgado o tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos. B. El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. C. La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso. D. El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento que acredite la representación del compareciente.
El secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Art. 45,3. Si con este no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de 10 días para que el recurrente pueda llevarla a efecto, y si no lo hace se ordenará el archivo de las actuaciones. El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo al artículo 56,1, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras A y D, del apartado 2 de este artículo. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados, podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a derecho. Con la demanda se acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo. Plazos art. 46 LJCA. Artículo 46. 1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 6 meses y se contará para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los 2 meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. 3. Si el recurso contencioso administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. 4. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. 5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 6. En los litigios entre administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de 2 meses, salvo que por ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los 3 primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. Su contenido, ciertamente algo complejo, se podría esquematizar como sigue. Supuesto. Plazo. A contar. Acto expreso. 2 meses. Desde el día siguiente a. Publicación de la disposición impugnada. Notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. Acto presunto. 6 meses. A partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto, según su normativa. Falta de prestación obligada art. 29. 2 meses. A partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. Vía de hecho con requerimiento. 10 días. Desde el día siguiente a la terminación del plazo de 10 días siguientes al requerimiento. Vía de hecho sin requerimiento. 20 días. Desde que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. Recurso de lesividad. 2 meses.
Desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. Litigios entre administraciones. 2 meses. Cuando hay requerimiento, desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado. Reclamación del expediente art. 48 LJCA. El art. 47 se ocupa de los casos en que proceda el anuncio o publicación de la interposición del recurso en los boletines oficiales. Casos que generalmente tienen que ver con el respeto de los intereses legítimos de terceros. Tanto si esta publicación es necesaria como si no. A continuación, el letrado de la Administración de Justicia. En la ley sigue apareciendo su denominación anterior, secretario judicial. Requerirá a la Administración para que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos a cuantos aparezcan en él como interesados, porque se pueden personar como demandados en el plazo de 9 días. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado, o a aquel al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. El expediente original o copiado se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice asimismo autentificado de los documentos que contenga. La Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos juzgados o tribunales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el tribunal podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración. Recibido el expediente, el secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes por 5 días para que formulen alegaciones. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de 10 días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez o tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada 20 días, hasta el cumplimiento de lo requerido. De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en el artículo 79 LJCA. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio. Impuestas las 3 primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el juez o tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento. 3. Demanda, contestación y alegaciones previas. Inadmisión art. 51 LJCA. El juzgado o sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto. A la falta de jurisdicción o la incompetencia del juzgado o tribunal. B. La falta de legitimación del recurrente. C. Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.
D. Haber caducado el plazo de interposición del recurso. El juzgado o sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando en este último caso la resolución o resoluciones desestimatorias. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el juzgado o sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido. Deducción de la demanda, art. 52 LJCA. Recibido el expediente administrativo en el juzgado o tribunal y comprobados, y en su caso completados los emplazamientos, se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de 20 días. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuará en original o copia. Si la demanda no se hubiera presentado dentro del plazo, el juzgado o sala, de oficio declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día que se notifique el auto. Presentada la demanda, se dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de 20 días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazará a la administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente. La contestación se formulará primero por la administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de la administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En este caso no habrá lugar a la entrega del expediente administrativo, que será puesto de manifiesto en la oficina judicial, pero sí de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados. Si la administración demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de 20 días, pueda designar representante en juicio o comunicar al órgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensión del actor. 4. Alegaciones previas. Para el supuesto de que el expediente administrativo no estuviera completo, la LJCA establece un trámite de subsanación en el art. 55, no siendo propiamente trámite de alegaciones. Igualmente en el art. 56 se prevé la posibilidad de que la demanda deba ser subsanada. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros 5 días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa. Del escrito formulando alegaciones previas se dará traslado por 5 días al actor, el cual podrá subsanar el defecto si procediera en el plazo de 10 días. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación prevista para los incidentes. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste. Una vez firme el auto estimatorio de las alegaciones previas, se ordenará la devolución del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. 5. Prueba. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otro sí. El otro sí es una parte de las demandas que figura al final de las mismas, después del suplico, como una especie de añadido a este. Por tanto, se quiere aquí indicar que no se admite la solicitud de prueba de forma autónoma, sino en otros escritos, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba,
y los medios de prueba que se propongan. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo será de 30 días para practicarla. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso. 6. Vista y conclusiones. Salvo que en esta ley se disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso sin más trámites para sentencia. Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otro sí en los escritos de demanda o contestación, o por escrito presentado en el plazo de 5 días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación, declarando concluso el período de prueba. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia de las grabaciones originales. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones. El plazo para formular este escrito será de 10 días sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes, si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el juez o tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad de pedir más diligencias, en cuyo caso dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas. 7. Sentencia. La sentencia se dictará en el plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Cuando el juez o tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes. 1. Inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes. A que el juzgado o tribunal contencioso administrativo carezca de jurisdicción. B. Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. C. Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación. D. Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia. E. Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso, fuera del plazo establecido. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso administrativo solo producirá efectos entre las partes. 2. Desestimación del recurso contencioso administrativo. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a derecho la disposición, acto o actuación impugnados. 3. Estimación del recurso contencioso administrativo. La sentencia estimará el recurso contencioso administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso administrativo, A declarará no ser conforme a derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido, o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. B. Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada,
reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. C. Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. D. Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante, y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia. 4. Costas. La sentencia contendrá además, en cualquiera de los casos anteriores, el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. 8. Otras formas de terminación del procedimiento. Solo se apunta en esta sede que, a partir de su art. 74, la LJCA contempla y desarrolla con detalle alternativas a la sentencia. Así, además de por sentencia como forma normal de terminación del procedimiento contencioso administrativo, este puede concluir también por 1. Desistimiento art. 74. 2. Allanamiento art. 75. 3. Reconocimiento de la pretensión en vía administrativa art. 76. 4. Terminación convencional art. 77. 2,2. Procedimiento abreviado. Como antes se dijo, este procedimiento fue introducido por vez primera en la LJCA de 1998 para determinadas materias de cuantía determinada y limitada. Se trata de un procedimiento basado en el principio de oralidad. Los juzgados de lo contencioso administrativo de este orden jurisdiccional conocen por el procedimiento abreviado de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros. Se inicia mediante demanda. El secretario judicial, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del tribunal, admitirá la demanda y ordenará su traslado al demandado, la reclamación del expediente a la administración demandada y la citación a las partes para el acto de la vista oral, fijando el día y hora de la misma. Este acto de vista oral no es imprescindible, puede obviarse si el actor lo pide por otro sí, y las demás partes no la solicitan. Acto de la vista. A la vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida, o ratificación de los expuestos en la demanda. Si éste formuleis cuestiones previas de orden formal que impidiesen dictar sentencia sobre el fondo, se oirá nuevamente al demandante, resolviéndolas el juez en el acto art. 78,6 a 8 LJCA. B. Acto seguido, el juez dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y una vez admitidas se practicarán seguidamente. Art. 78,10 LJCA. C. Tras la práctica de la prueba, se dará la palabra a los letrados para fijar sus conclusiones, y si asisten las personas que sean parte en el proceso, no sus representantes, podrán solicitar del juez exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa. Art. 78,19 LJCA. Terminada la vista, se firmará el acta, debiendo el juez dictar sentencia dentro de los 10 días siguientes. Art. 78,20 y 22 LJCA. 3. Procedimientos especiales. La LJCA dedica su título V a los procedimientos especiales, regulando los siguientes en sus capítulos. 1. El de protección de los derechos fundamentales de la persona, capítulo 1. Dentro de este capítulo, a su vez, hay especialidades que dejamos aquí apuntadas a falta de más espacio en esta sede. A procedimientos derivados de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. Art. 122.
B. Procedimientos de autorización judicial referidos a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, art. 122 bis. C. Procedimiento de autorización judicial de conformidad con una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, art. 122 ter. 2. La cuestión de ilegalidad, capítulo 2. 3. El de suspensión administrativa previa de acuerdos, capítulo 3. 4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, capítulo 4. 5. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos, capítulo 5. Por otra parte, debemos añadir el procedimiento contencioso electoral, que se regula en normativa aparte como veremos. 3,1. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Es el procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos previsto en el artículo 53,2 de la Constitución española. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. Como especialidad destaca, el plazo para interponer este recurso será de 10 días que se computarán desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho o transcurso del plazo fijado para la resolución. Transcurridos 20 días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente, cuando la lesión tuviera su origen en la inactividad administrativa, se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo o vía de hecho, sin requerimiento. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente. Si se recibe después de este plazo, se dará traslado a las partes para alegaciones en 48 horas. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el juzgado o sala en el plazo de 5 días. La Administración, con el envío del expediente y los demás demandados al comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de comparecencia. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones, aunque también podrá acordar la inadmisión. Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, se pondrán de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones, para que en el plazo improrrogable de 8 días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos. Formalizada la demanda, se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que presenten alegaciones y documentos en el plazo común e improrrogable de 8 días. La prueba se propondrá y practicará en el plazo máximo de 20 días comunes para su proposición y práctica. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días, contra la que procederá la apelación en un solo efecto si proviene del juzgado de lo contencioso administrativo. Cuando la ley habla de un solo efecto, quiere decir que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia o auto. Es decir, tendrá efecto devolutivo pero no suspensivo. 3,2. Cuestión de ilegalidad. El juez o tribunal planteará, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el art. 27,1 LJCA, dentro de los 5 días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios, cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento, no se dará recurso alguno.
En este auto se emplazará a las partes para que formulen alegaciones en el plazo de 15 días. Terminado el plazo de personación y alegaciones, se declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará en los 10 días siguientes a dicha declaración. No obstante, podrá el tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales. El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido si, para mejor proveer, el tribunal acordara reclamar el expediente de elaboración de la disposición cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos, el secretario judicial acordará oír a las partes por plazo común de 5 días sobre el expediente o el resultado de la prueba. 3,3. Suspensión administrativa previa de acuerdos. Este procedimiento se aplica en los casos en que, conforme a las leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de corporaciones o entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquellos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En el plazo de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión, o en el que la ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso administrativo requiriéndose a la administración que hubiese dictado el acto para que aporte el expediente, realice alegaciones y convoque a todo interesado para su personación en el juzgado o tribunal. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de 10 días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquel y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de 10 días. Recibido el expediente, se convocará a los interesados a una vista que se celebrará en el plazo mínimo de 10 días y que podrá ser sustituida por la presentación de conclusiones. Celebrada la vista se dictará sentencia. 3,4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Este procedimiento se introduce en 2013 en la LJCA, mediante los artículos 127 bis y ter, como consecuencia de la promulgación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considere que una disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho procedente de cualquier administración pública sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulación en los términos previstos en la Ley 20/2013, podrá presentar el recurso contencioso administrativo. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo para la garantía de la unidad de mercado será de 2 meses. Cuando el recurso se interponga a solicitud de un operador económico, el plazo de 2 meses se computará desde la presentación de la solicitud ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el mismo día de la interposición del recurso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en garantía de la unidad de mercado o en el siguiente, el secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente acompañado de los informes y datos que se soliciten en el recurso. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo no suspenderá el curso de los autos. El secretario judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones, para que en el plazo improrrogable de 10 días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos oportunos. Si el expediente administrativo se recibiese una vez formalizada la demanda, se concederá un trámite adicional de alegaciones a las partes. Formalizada la demanda, el secretario judicial dará traslado de la misma a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten contestación en el plazo común e improrrogable de 10 días y acompañen los documentos que estimen oportunos. Evacuado el trámite de contestación, el órgano jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba,
con arreglo a las normas generales. El período de práctica de prueba no será en ningún caso superior a 20 días. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que afecte a la libertad de establecimiento o de circulación, incluida la desviación de poder. La sentencia que estime el recurso implicará la corrección de la conducta infractora, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios, incluido el lucro cesante que dicha conducta haya causado. Cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, el órgano jurisdiccional podrá convocar a las partes a una comparecencia con la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos en que sustente su decisión, resolviendo sobre los motivos que fundamenten el recurso y la oposición y pronunciando su fallo. La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedirá el dictado de la sentencia de viva voz. Caso de haberse dictado la sentencia de forma oral, el secretario judicial expedirá certificación que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa indicación de su firmeza y de la actuación administrativa a que se refiera. Dicha certificación será expedida en el plazo máximo de 5 días notificándose a las partes. Durante la tramitación del procedimiento, podrá solicitar su intervención como parte recurrente cualquier operador económico que tuviere interés directo en la anulación del acto, actuación o disposición impugnada y no la hubiera recurrido de forma independiente. La solicitud del operador se resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de 5 días. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos, y podrá defender las pretensiones formuladas o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello. El interviniente podrá utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales, para su interés, aunque las consienta la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia o las demás partes personadas. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acordará la acumulación al promovido por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia de todo procedimiento que, iniciado por un operador económico ante el mismo u otro órgano jurisdiccional, se dirija frente a la misma disposición o actuación y se funde en la vulneración de la libertad de establecimiento o de circulación conforme a lo previsto en esta ley. 3,5. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. Se añade por la disposición final 2,2 de la Ley Orgánica 3/2015, que añade a la LJCA un artículo 127 quinquies que establece: 1. El procedimiento para la declaración judicial de extinción de un partido político se regirá por lo dispuesto en el artículo 78, con las siguientes especialidades. A. En la demanda, deberá especificarse en cuál o cuáles de los motivos recogidos en el artículo 12 bis 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de partidos políticos, se fundamenta la petición de declaración judicial de extinción. B. El plazo de 2 meses para la presentación de la demanda se contará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el artículo 12 bis 2 de la misma ley. C. Cuando la sentencia declare la extinción del partido, será notificada al registro para que éste proceda a la cancelación de la inscripción. 2. El Ministerio Fiscal será parte del proceso. 3,6. Procedimiento contencioso electoral. Se regula en los artículos 109 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, LOREG, como parte del procedimiento electoral, destacándose las siguientes cuestiones. Objeto del recurso contencioso electoral. Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de los presidentes de las corporaciones locales. Legitimación para interposición del recurso contencioso electoral. Están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral
o para oponerse a los que se interpongan. A los candidatos proclamados o no proclamados. B. Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción. C. Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción. La presentación pública y la defensa de la legalidad en el recurso contencioso electoral corresponden al Ministerio Fiscal. Interposición del recurso contencioso electoral. El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los 3 días siguientes al acto de proclamación de electos y se formaliza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de derecho y la petición que se deduzca. El tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso electorales que se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones autonómicas o locales, el tribunal competente es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma. Al día siguiente de su presentación, el presidente de la Junta ha de remitir a la Sala competente el escrito de interposición, el expediente electoral y un informe de la Junta en el que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado. La resolución que ordena la remisión se notificará, inmediatamente después de su cumplimiento, a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción, emplazándoles para que puedan comparecer ante la Sala dentro de los 2 días siguientes. La Sala, al día siguiente de la finalización del término para la comparecencia de los interesados, dará traslado del escrito de interposición y de los documentos que lo acompañen al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en el proceso, poniéndoles de manifiesto el expediente electoral y el informe de la Junta Electoral, para que en el plazo común e improrrogable de 4 días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. A los escritos de alegaciones se pueden acompañar los documentos que, a su juicio, puedan servir para apoyar o desvirtuar los fundamentos de la impugnación. Asimismo, se puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. Transcurrido el período de alegaciones, la Sala, dentro del día siguiente, podrá acordar de oficio o a instancia de parte el recibimiento a prueba y la práctica de las que declara pertinentes. La fase probatoria se desarrollará con arreglo a las normas establecidas para el proceso contencioso administrativo, si bien el plazo no podrá exceder de 5 días. Sentencia del recurso contencioso electoral. Concluido el período probatorio, en su caso, la Sala sin más trámite dictará sentencia en el plazo de 4 días. La sentencia habrá de pronunciar alguno de los fallos siguientes. A. Inadmisibilidad del recurso. B. Validez de la elección y de la proclamación de electos, con expresión en su caso de la lista más votada. C. Nulidad de acuerdo de proclamación de uno o varios electos, y proclamación como tal de aquel o aquellos a quienes corresponda. D. Nulidad de la elección celebrada en aquella o aquellas mesas que resulten afectadas por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva convocatoria en las mismas, que podrá limitarse al acto de la votación, o de proceder a una nueva elección cuando se trate del presidente de una corporación local, en todo caso en el plazo de 3 meses a partir de la sentencia. No obstante, la invalidez de la votación en una o varias mesas o en una o varias secciones no comportará nueva convocatoria electoral en las mismas cuando su resultado no altere la atribución de escaños en la circunscripción. Notificación de la sentencia. La sentencia se notifica a los interesados no más tarde del día 37º, posterior a las elecciones. Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo debe solicitarse en el plazo de 3 días, y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los 15 días siguientes. Carácter del recurso contencioso electoral. Los recursos contencioso electorales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las salas de lo contencioso administrativo competentes.
En todo lo no expresamente regulado por esta ley en materia contencioso electoral será de aplicación la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. Régimen de recursos. Se regula esta materia en la LJCA, a continuación de los procedimientos especiales, a partir de su art. 79, distinguiendo las siguientes secciones. 4,1. Contra providencias y autos. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación, podrá interponerse recurso de reposición sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario. No es admisible el recurso de reposición contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposición y los de aclaración. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de 3 días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día. Se podrá interponer el recurso de apelación frente a los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia en los siguientes casos. A los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. B. Los recaídos en ejecución de sentencia. C. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo o hagan imposible su continuación. D. Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8,6. Autorizaciones para la entrada en domicilios y análogos, y en los artículos 9,2 y 122 bis, los relacionados con los servicios de la sociedad de la información. E. Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84. Medidas cautelares y ejecución provisional en el recurso de apelación contra sentencias. La tramitación se ajustará a lo establecido para el recurso de apelación frente a sentencias. 4,2. Contra sentencias. 4.2,1. Recurso ordinario de apelación. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes. A aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. B. Los relativos a materia electoral comprendidos en el art. 8,4. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes. A las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra A, del apartado anterior. B. Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. C. Las que resuelvan litigios entre administraciones públicas. D. Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación. Transcurrido el plazo de 15 días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, la sentencia quedará firme. El juzgado elevará los autos y el expediente administrativo a la sala de lo contencioso administrativo competente. La sala dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia. 4.2,2. Recurso de casación. Objeto. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales. El interés casacional. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico,
tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El Tribunal de Casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna afige ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de derecho estatal o de la Unión Europea, en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. B. Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. C. Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. D. Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida. E. Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional. F. Interprete y aplique el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, o en supuestos en que aún pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial. G. Resuelva un proceso en que se impugnó directa o indirectamente una disposición de carácter general. H. Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas y haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Se presumirá que existe interés casacional objetivo. A cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir, sobre las que no exista jurisprudencia. B. Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. C. Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. D. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales, cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. E. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los gobiernos o consejos de gobierno de las comunidades autónomas. No obstante, en los supuestos referidos en las letras A, D y E, el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Preparación. El recurso de casación se preparará ante la sala de instancia en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido. Si se cumplieran los requisitos marcados por la LJCA, dicha sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo, y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia que unirá al oficio de remisión. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y solo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de 30 días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Suponiendo la estimación, pues cabe inadmisión y no es infrecuente, y tras la tramitación que la LJCA establece, la sección competente o el pleno de la sala si procede, dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que termine la deliberación para votación y fallo. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la sala casará la sentencia. 4.2.3. Recurso de revisión.
habrá lugar a la revisión de una sentencia firme. Así después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. B. Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquella, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociese o declarase después. C. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. D. Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. En lo referente a plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este recurso, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 5. La ejecución de la sentencia. Según proclama el art. 117,3 de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. En consonancia con lo anterior, en el art. 103 de la LJCA se establece que 1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia. 2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. 3. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso y administrativo, para la debida y completa ejecución de lo resuelto. 4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia, declarará a instancia de parte la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta ley. Continúa el artículo 104 señalando que 1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquel. 2. Transcurridos 2 meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71,1c, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. 3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.